Marco. Ahí está, conectamos entonces, ya está la grabación para nuestro grupo chico en el libro de Marcos, es el Nuevo Testamento. Empieza por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, sería el segundo libro del Nuevo Testamento. En el capítulo 16, al final, es el último capítulo del libro. El título, si es que tienen Biblia con título, es La resurrección de Jesús. La resurrección. Sí. Antes de hablar de esto, quería comentarles que cuando, cuando yo empiezo el ministerio hace, bueno, 17 años, 16 años, eh, una de las cosas que yo me acuerdo que lloraba delante de Dios era que no me sentía capaz, no me sentía digno de, de servir a Dios por todos mis errores y mis incapacidades. Y voy a silenciar un momentito, ¿sí? Por los ruidos externos. Ese sentimiento, la verdad, y les confieso, me siguió siempre, ¿no? Hasta el día de la fecha. El otro día hablaba de vuelta con Caro este tema. Y todavía me sigue pasando de no sentirme digno de lo que Dios quiere hacer en la humanidad, ¿no? Yo siento y sé que Dios quiere hacer grandes obras y, 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 y busca hombres o mujeres para hacer la obra de Dios. Entonces, cuando uno se dispone y dice, acá estoy, Señor, envíame a mí a la obra, acá estoy para que me uses, pasa, por lo menos me pasa a mí, que veo tantos errores en mí y no me siento digno de ser usado por Dios. Me pasó hace ya mucho tiempo atrás que yo le pedí a Dios que me transforme, que quería ser como alguno de los hombres de Dios que están en la Biblia. Entonces, eh, claro, ¿no? Sentía esa pregunta, bueno, ¿como quién querés ser? Bueno, como Moisés. Bueno, y sin embargo, ahí tenemos un Moisés ¿no? que eh, si ustedes hubiesen visto la gloria de Dios como lo vio Moisés, ¿no? Que vio la espalda de Dios y vio el dedo de Dios escribir sobre las tablas, ¿no? Un encuentro con Dios en la zarza ardiente ahí, impresionante. Ustedes hubiesen desobedecido a Dios si, si hubiesen visto la gloria tan magnífica, esa experiencia tan tremenda en el Sinaí. Uno dice, bueno, si yo hubiese tenido esa experiencia con Dios, no te desobedecería. Es más, yo creo que hasta el día de hoy, cada vez que sentí que tenía que hacer algo y lo sentía que era de parte de Dios, lo hice. Bueno, sin embargo, Moisés desobedeció a Dios y por eso un camino que tenía que cruzar el desierto en 11 días, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida por 40 años, él y toda su generación. Bueno, descartamos a Moisés. Bueno, a ver, ser como David, como el rey David. Claro, cuando uno estudia la historia del rey David, le gustó una mujer cuando estaba ahí tonteando en la terraza y a Betsabé y mandó a matar al marido, lo mandó al frente de la batalla para que muera y quedarse con su mujer, ¿no? David cometió un error muy grande, ¿no? Abraham, bueno, y cada hombre o cada mujer de Dios que la Biblia relata que fueron muy usados por Dios, todos tuvieron errores, ¿no? Y, y errores atroces que uno dice, uy, yo no haría eso. Sin embargo, lo hicieron y sin embargo, Dios los utilizó a cada uno de ellos de manera tremenda que cambiaron la historia. Y bueno, pero eso sería el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, Señor, si, ¿no? Decía, si yo hubiese vivido en los tiempos que Jesús caminó en la tierra, ¿lo hubiésemos seguido? ¿Hubiésemos sido seguidores de Jesús? Y uno diría, bueno, si yo debería caminar por las aguas y la transfiguración y tantas experiencias con vos, ¿cómo no voy a dar mi vida por vos, Jesús? Oh, sin embargo, ninguno de sus discípulos pasó el examen, ninguno. Hoy estuve corrigiendo examen de neurogenealogía y pasaron todos. Los discípulos no pasó ninguno. Entonces ahí es donde si tienen Biblia les invito a que lo leamos. Dicen, cuando pasó el sábado, después de la muerte, ¿no? Cuando pasó el sábado,
María Magdalena, María, madre de Jacobo. Y acá tenemos que dejar algo claro. Jacobo era el hermano de Jesús. Por lo tanto, María era la madre de Jesús, la que estaba hablando acá. Y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol y decían una a otra: ¿quién nos removerá la piedra en la entrada del sepulcro? Eh, Hasta acá queda claro que estas mujeres muy cercanas a Jesús, ninguna creyó lo que Jesús había dicho, que al tercer día resucitaría, que fueron a ungir el cuerpo muerto. Estaban pensando que la tumba estaba cerrada y el cuerpo estaba ahí adentro. O sea que ninguna de estas mujeres creyeron. Pero cuando dice, miraron, vieron que la piedra ya estaba removida y a pesar de que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Este era un ángel, ¿no? Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, quien fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, he aquí el lugar donde le pusieron. Estaba el sudario, pero no había. O sea, le tuvieron que explicar por qué estas mujeres iban a buscar el cuerpo muerto. O sea, que todas las enseñanzas de Jesús y todo lo que él había dicho, no, había quedado como un buen tipo nada más, pero no habían creído que iba a resucitar. Entonces le dijo, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Se nota que Pedro era un caso especial porque Pedro también era un discípulo, sin embargo le dijo, decid a sus discípulos y a Pedro, ¿no? Y a Pedro, porque Pedro era el caso especial y le había negado, no solamente que no había creído, sino que había dicho, yo no lo conozco a eso, no tengo nada que ver. Tremendo, la negación. Esto es era para ese tiempo, para la ley, era un tremendo pecado negarlo al Señor, porque no solamente no creyó, sino que le negó, lo repudió. ¿Mm? Así que la aclaración estaba bien. Y díganle a Pedro también, por la duda, que se crea que no cuenta con los discípulos. ¿Eh? Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Eh? Cuando este hombre no se creía digno, la voz le estaba aclarando que él también era digno. Porque la dignidad no dependía de Pedro. Ahora vamos a ver eso. Entonces, versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo, como les dijo. Él va adelante, como les dijo, y ahí lo van a ver. O sea, es como que les estaba diciendo, a ver, ustedes hasta acá no creían nada, pero díganle a los discípulos y a Pedro que él va adelante como os dijo. Dijo que iba a resucitar, resucitó. Y dijo que iba a hablarles, iba a reunir con ustedes, y lo va a hacer. Díganle que está haciendo como dijo. Y dice, versículo 8, ellas salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto. ¿Y qué hicieron? ¿Ustedes qué hubiesen hecho en este caso? Ya mismo le vamos a contar a todo el mundo lo que vimos. Sin embargo, dice, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Seguimos. Una vez resucitado Jesús, fue muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue, miren quién fue. O sea, esta, la que todos la veían como la endemoniada, la prostituta, como la que menos ahí, fue la que sabemos que Jesús estuvo ahí con ella, la que parecería que nos cuenta la historia, que fue la pareja de Jesús, estuvo ahí, es decir, la mujer que recibió más gracia de todo, era la más indigna y fue la que más recibió. Y ella, dice, ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. O sea, fue la única que anunció. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron los discípulos? No le creyeron. No le creyeron. Manga incrédulos. Después apareció en otra forma. Miren, otra vez. Apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás. ¿Y qué pasó?
pero tampoco a ellos le creyeron. Luego apareció a los 11. Ahí estaba, ahora sí está, porque recuerden que el 12 se ahorcó, ¿no? Judas. Apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa, es decir, que ellos estaban comiendo ahí, bueno, ya está, bueno, se juntaron a comer como a ver que ya está, ¿no? Dice que después de la muerte de Jesús, cada uno se fue a sus trabajos y volvieron a lo suyo, pero parece que ese día estaban, esto fue dentro de los 40 días después de la resurrección, se habían juntado a comer. Y les reprendió, se les apareció en la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Tenían el corazón duro porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y acá diríamos, están reprobados, muchachos, no sirven. Son incrédulos, son negadores, no, eran gente que no estaría apto y no hubiésemos aprobado los exámenes, ¿no? Y fuera, a rendir, a pasar de vuelta por el curso. Sin embargo, y acá esto me encanta, el verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Después, para terminar ya este capítulo, dice, después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Esto puse algo el otro día en el grupo, y que a lo que me quería referir es que no fue por ninguno de los grandes líderes del Antiguo Testamento, no fue Elías, Eliseo, eran gente que se deprimían, eran Jacobo, no, Jacobo significa engañador, se la pasó engañando, engañó al padre para robar la primogenitura a su hermano Esaú, engañó a su suegro manchando las ovejas para quedárselas porque él iba a heredar las ovejas con mancha. Fue un engañador y sin embargo se convirtió, luchó con el ángel y ganó con el ángel y se convirtió en Israel, justamente el Israel, el padre de la nación. Los discípulos, todos incrédulos, y sin embargo no dependía de ellos. Y esto es lo que yo quiero que hoy nos quedemos con esta idea. No dependía de ellos. No depende de las habilidades de Roberto Latino. No depende de la consagración de Marcela Valera. No depende de la amorosidad de Carmita. No depende de Carmita mujer. No depende de Reina. No depende de Rosalén ni de ninguno de los que está en el grupo priorato. No depende de David, de las capacidades. No depende del conocimiento. No depende de eso. Depende de quien llama. Depende de Él, porque nosotros tenemos una mente finita, tenemos capacidad limitada en el cerebro, como este que hay una capacidad limitada en nuestro mapa mental, pero depende de lo que está fuera de nuestro mapa mental. Depende de esa totalidad de Dios que cuando resuena en nuestro corazón sentimos el llamado. No depende de una Ana Brunet, de lo que hagan, y de Sergio Vivani, bueno, y de lo que están ahí en el grupo. No depende de nosotros, porque muchas veces nos podemos llegar a sentir que no somos capaces de hacer lo que Él dice que nosotros podemos hacer. Nos va a pasar, porque somos humanos, porque tenemos debilidades, porque decaemos. No depende del conocimiento de Miriam. Depende de lo que Dios pueda hacer con Miriam. Depende de lo que Dios pueda hacer de Marcela Valera. De lo que Dios pueda hacer con nosotros y no de lo que nosotros podemos hacer para Él. Entonces, más allá de lo que somos nosotros, yo confío que si Él quiere hacer algo en este tiempo en el mundo, solo necesita gente que esté dispuesta. Fíjense, lo único condicionante que era acá, les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones.
¿Y qué era lo que necesitaban? Gente, fíjate, que no dependía ni siquiera que creyeran. Ah, pero ustedes tienen que creer. No, eran incrédulos. Cuando Jesús le habla a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él decía, sí. ¿Se acuerdan? Ágape y Fileo. Pedro, te quiero nomás. Ni siquiera tenía un superamor con Jesús. Tenía un aprecio. Y le dijo, id y apacienta mis ovejas. Ay, mi gente linda, este priorato. Si solamente obedecemos a ir y hacerlo, las señales siguen detrás de nosotros. Si solamente lo hacemos, anunciar, poner las manos sobre los enfermos, y dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Porque Él lo dice, punto. Porque no pasa por nuestra lógica. A ver, saquemos la palabra Dios y vayamos un poco a neurociencia, a ver, para si quieren salir de ese lado. No depende de nuestro mapa mental limitado, depende de las infinitas posibilidades que existen afuera de nuestro mapa mental. Y en esas infinitas posibilidades que están en el gran campo unificado del universo, ahí sí existen la posibilidad de la remisión instantánea. Esto lo estudia, miren, lo que te voy a mostrar, y Carmita lo conoce personalmente, Joe Dispenza, libro, Sobrenatural, no sé si lo tienen, Sobrenatural. Hombres de ciencia están reconociendo que se puede activar todo en el campo sobrenatural. Bruce Lipton. Esta gente, estos discípulos, ni siquiera necesitaban conocer de neurociencia. No necesitaban conocer nada. Solo tenían que obedecerle. Solamente salir y hacer la obra que se les enviaba a hacer. Yo creo que cuando ustedes quieran podemos hasta investigar más estos últimos. Yo que en esta Biblia lo tengo en rojo, cuando dice ir por todo el mundo. Hoy en día es bien posible esto, ¿no? Estamos conectados a diferentes partes del mundo. ¿Podemos llegar a todo el mundo, sí o no? ¿Eh? Todo el mundo podemos llegar. A ver, yo no leí acá, dice Marce, me gustaría ampliar esta información a los 40 días. A los 40 días, no entendí eso, Marce. Me gustaría ampliar esta información de los 40 días. 40 días que se les apareció a los discípulos. Hay otra palabra clave, estuvo 40 en el desierto y 40 días revelándose a ellos hasta que Él asciende y viene el Espíritu Santo después. Ya podemos ahí un día hablar más de eso también. El capítulo que estoy leyendo, Reina, es de Marcos, capítulo 16. Marcos, Mateo, Marcos, Lucas. Marcos 16 completo leímos. Entonces, le dijo que vayan a todo el mundo. Ahora pregunto, porque no, ni siquiera es tan complejo como antes, pero imagínense antes donde no había celulares, teléfono, nada, y le dijo, vayan a todo el mundo. Ahora nosotros, ¿podemos llegar a todo el mundo, sí o no? ¿Podemos o no? Sí podemos. Podemos llegar Sí fácil. se puede, sí se Podemos puede. En la actualidad se puede. llegar fácil. Podemos llegar fácil. Ahora, otro, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto es anunciar las buenas noticias. Las buenas noticias de que podemos tener paz, podemos conectarnos con la totalidad, con Dios. La buena noticia del perdón, de la gratitud. Todo este mensaje que Jesús enseñó. ¿Podemos hacerlo? ¿Lo conocemos este mensaje? ¿Sí o no? Todo lo que Sí, estamos sí. acá, conocemos cuál es el mensaje. De amor, de paz, de benignidad, un mensaje de perdón. Era eso, simple. Entonces, lo tenemos. Bueno, dice, predicar el Evangelio, las buenas noticias, esto es, a toda criatura, es el capítulo 16, verso 15, a toda criatura. Verso 16 dice, el que cree y fuere bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Esto es muy simple, el que no cree lo que estamos diciendo sobre el perdón, ya está, no es que va a ser condenado, ya está condenado, porque la mente está condenada, la mente de miles y miles de personas están condenadas por su propia ley, por su propio juicio, porque con la vara con la que miden son medidos. Entonces tenemos un montón de personas que se desvalorizan, que son
están desvalorizadas, se sienten culpables, que creemos que es la mayoría, ¿no? O están hundidas en su propia soberbia, pero sabemos que los soberbios y altivos por dentro son personas de muy baja autoestima que están luchando por mantenerse en pie. Entonces, la mente del hombre está cautiva, está presa ahí adentro, que creen que todo el mundo es eso que tienen en su cabeza. Toda persona que se cree que el mundo es ese pequeño mapa mental que tiene, son personas que están condenadas adentro de esa cárcel. Condenados en la cárcel. Hay personas que dicen, pero esto es así. Está condenado. En la cárcel de su mente. En la cárcel de su mente. Por eso más adelante dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, el entendimiento para poder salir de ahí. Y bueno, eso es tema importante también que podemos charlarlo en algún momento. Pero hablarle de esa libertad, por eso a mí me parece que este mensaje del mapa no es el territorio, es un mensaje liberador, es el mensaje de buenas noticias. El mapa no es el territorio, el mensaje de la metanoia, el cambio de mentalidad, no solamente porque el cambio de mentalidad amplía nuestro mapa, sino que abre la puerta de la ciudad mental, del mapa mental, a las infinitas posibilidades, que es la conexión con Dios. El que no cree en eso, el que no lo acepta, porque a mí no me vengas con eso, está condenado a vivir encerrado en su propia cabeza. Eso es lo que está diciendo acá. Y cuando habla del bautismo, una costumbre muy de aquel tiempo, que era pasar por un ejercicio físico, que era abajo del agua y salir, que era muy costumbre de aquella época, lo cual hoy en día, digamos que no sería necesario, pero sí es el paso a entrar, a pertenecer a un grupo de enseñanza. Eso lo podríamos contabilizar como bautismo, ¿no? Es esa decisión que tomo de permanecer, de quedarme quieto. Entonces, el bautismo era una marca de aquellos tiempos que no es... El bautismo no era solamente del cristianismo, sino que todas las sectas y todas las agrupaciones de aquel tiempo, como hoy también, tienen una forma de ritual de bautismo como un acto físico para pertenecer a un grupo. Era eso más que nada. Después dice, verso 17, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿A quiénes? ¿A nosotros solamente? No, ¿ven? No eran señales de los discípulos, ni de los enviados. No, es a todos. Ajá. A todos. Algunos se creen que porque son los que anuncian, los evangelistas, pastores o líderes, no sé qué, ellos van a hacer lo que hacen milagros. No, las señales eran para el pueblo. A los aparentemente deprimidos, a los que están incrédulos, a los que dan la espalda, a los que Dios decida qué hacer con ellos y en ellos. Sí, y los que creen van a ver señales. ¿Cómo vamos a saber que ellos creyeron? Porque empiezan a ver señales. ¿Y cuáles son las señales? Vamos a darnos cuenta. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son las señales de los que creen? Es decir, nosotros empezamos a creer y entramos y vamos y anunciamos, somos parte de los que creemos y también los que tienen ustedes en los grupos de priorato. Esos son los que creyeron. Las señales van a ser estas. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Hoy comprendemos bien que esos demonios que son los pensamientos o la información que atormenta la mente, lo podemos echar fuera. Son los demonios de la culpa, los demonios de la depresión, los demonios que atormentan y nos enferman, ¿sí? Con el poder del amor, de la fe, del abrazo, de la paz, podemos echar fuera demonios y con la autoridad de nuestra palabra decirle, esto se acabó para tu vida. Recibí paz, recibí amor, recibí el perdón, la gracia. Y tenemos el poder de echar fuera todos esos demonios de información que atormentan los cuerpos y la vida. Y dice, hablarán nuevas lenguas. Esto es un tema que miren, interesante. Yo algo le fui comentando en alguna oportunidad. Pero hablar nuevas lenguas está como muy guardado porque no se quiere tocar mucho el tema, porque se tiene miedo. Pero les diría, yo el otro día, hace unos meses, cuando hablé con
con Daniel Kuperman, que es uno de los grandes líderes argentinos de PNL, de programación neurolingüística, y le hablé sobre hablar en lenguas. Él nada que ver con la iglesia, no sabe nada, pero le dije, hablar en lenguas sana los corazones de las personas, libera. ¿Cómo es eso? Me explicó. Me preguntó, ¿cómo es eso de hablar en lengua? Y le explico. Me dice, David, esto es muy interesante. Yo no sé por qué la gente está cerrada a hacer protocolos que tienen que ver con la espiritualidad, pero tenemos que avanzar sobre eso, David. Tenemos que avanzar sobre eso. Protocolo, le llamamos ahora, protocolos de espiritualidad. Y yo les invito a ustedes que también lo hagan, si no lo hicieron nunca, que prueben, no le digan a nadie, no lo andemos todavía enseñando por ahí, pero ustedes experimenten lo que es el hablar en otras lenguas. ¿Qué es eso? El que habla en lengua, dice la Biblia, habla con Dios. El que habla en lengua habla con Dios. No es para hacerlo en público, en grupo, pero es nuestra vida espiritual íntima. Cuando están solos, cuando están solos. ¿Y qué es hablar en lengua? Es nada, es pronunciación que no pase por la lógica de ustedes. ¿Mm? Yo diría, o sea, me conecto con Dios, Abarama, Kama, Shiva, Kama, Sana. Es un idioma que cuando es escuchado aún por otro que tiene el corazón abierto, lo recibe. Yo estoy seguro que si yo acá me pongo a hablar en lengua, ustedes que están ahí reciben en su espíritu también y se conectan conmigo para conectarnos con Dios. Pero no lo hacemos, dice también la Biblia, porque si entran, dice Pablo, cuando estén reunidos no hablen en lenguas, porque si entran indoctos o inconversos, dice, ¿no dirán que están locos? Entonces como que daba un permiso, que si están entre ustedes, bueno, lo pueden hacer, no hay problema, y es que hasta alguien puede interpretar, si hay un mensaje de Dios, Dios lo baja en forma de hablar en lenguas y alguien entiende y lo interpreta. Temas que si quieren hablaremos más adelante. Pero por lo pronto les invito, y tenía ganas de llegar a esta parte, les invito a que lo prueben solos, porque los conecta con una información benevolente, santa, que no pasa por la lógica de la mente, esta cárcel mental, pasa por el espíritu libre, la información libre. ¿Me explico? Es el modo en que nos podemos conectar con las infinitas posibilidades, el modo en que nos conectamos con Dios, porque siempre que hablemos con la mente, ¿qué hacemos? Está Es, es, encerrado. este, es, es, este, es conectarse con Dios sin ninguna intención y dejar que Él haga de nosotros. Exactamente, fluye. Abrimos la puerta, gente, abrimos la puerta y nos encontramos y hay un lenguaje que el espíritu, la información, no lógica mental, sino que la información de nuestra alma tiene una conexión espiritual con el campo, con la fuente, con el origen, como quieran llamarle, con Dios. Omakamaya Shiva Ramakanda Yashala. Opamaya. No sé, pero mi alma cuando habla en lengua sabe que habla con Dios. Mi espíritu se conecta con Dios. Los que creen, dice, estas señales seguirán porque se les va a enseñar y lo van a hacer porque van a buscar una conexión que manifieste su libertad de la mente. Esto quiero que escuchen, porque el hablar en lenguas manifiesta una libertad de la mente, porque no es un lenguaje mental, es un lenguaje del espíritu. Y ahora vamos a preguntas, pero esperen que seguimos. Porque y ni siquiera esto lo deja como el sumum de la historia, porque dice, y sigue diciendo, verso 18, dice, y tomarán serpientes en las manos, o sea, en aquel tiempo había muchas serpientes, ¿no? Y si bebieren cosa venenosa, cosa mortífera, ¿qué pasa? No les hará daño. Es decir, los que creen van a poder comer lo que quieran, porque no les va a hacer nada.
No le anden condenando por las cosas que comen o que beben. Déjenlo, porque el que cree está libre de espíritu. Por lo tanto, nada les afecta. Dice, y ahí pone el sello final, ¿no? Dice, y sobre los enfermos, sobre los que están ahí con incoherencia mental y corporal, los que están enfermos, dice, pondrán las manos y sanarán. Van a poner las manos, a ver, van a decir, a ver, yo estoy enfermo con esto, ¿me permitís? Dice, yo creo. Pone la mano en el hombro, en la cabeza, ¿no? Y le ordenan la sanidad. Dice, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Orar? No. Oran antes. La oración es para nuestra intimidad, no para hacerlo en el momento que está el enfermo. No. Ahí pueden orar por los enfermos, eso sí, pero antes. Entonces, estoy antes en mi casa, en mi aposento, y oro por los enfermos. Y dije, Señor, quiero verlo, Señor, como vos lo ves. Quiero que limpie mi mente, como es que dice el curso de milagros, que se repare mi mente. Corrige mi mente. Corrige mi mente, ¿no? Para que yo lo vea Corrige mi como vos lo mente de ves. error. Corrige mi mente. Oro, me conecto con Dios, y cuando me acerco al enfermo, no oro ahí, ¿no? Ahí le ordeno la sanidad. Y ahí lo interactúo con el que dice que está enfermo como si estaría sano. Esto es cuando Jesús al que estaba muerto le decía, levántate. Al que estaba paralítico le dijo, agarra tu camilla y andate. Y al que estaba ciego escupió ahí agua, escupió en la tierra, hizo lodo, se lo puso en los ojos y cuando le limpió, veía. Yo no sé qué piensan de esto, pero es muy posible que digan, oh, pero esto no es para mí. Y fue por esta causa que pueden llegar a pensar, como pienso yo, que les comenté todo lo que le comenté antes. No depende de nosotros. Lo lamento, si pensaba que esto tenía que ver con alguna virtud tuya. Lo lamento si pensabas que Dios te eligió porque eres especial. No, nada de que eres especial. Curso de Milagro dice, no, nada te creas especial. Es porque Él te escogió. Punto. Para ser su instrumento. Exacto. Lo especial no es. ¿Mm? Voy a comentar algo con respecto a esto que me sucedió hoy. Creo que viene a colación. Uh-huh. Me cuesta comentarlo porque la verdad que no, me cuesta, ¿no? Hoy estaba con mi madre, que la tuve que llevar al médico, y habíamos ido a almorzar a esos lugares donde están comidas, que se venden comidas por peso. Uh-huh. Y en la puerta había un muchacho y me dice, si le sobra algo de comida, ¿me lo puede dar? Y claro, como bien decías, David, a veces la parte mental nuestra, por no sé, por una cuestión por ahí de proteger y cuidarse y no saber quién es y demás, actúa de esa forma, ¿no? Uh-huh. Bueno, le elegimos los platos, me senté a comer, terminé de comer, y es como que algo me invadió y sentí, y me vino a la mente como no se le negará a nadie un plato de comida. Uh-huh. Lo fui a buscar al muchacho, le serví comida, le dije, vení, pasá y sentate en la mesa. Y nos pusimos a hablar. Qué bueno. Y me contó, bueno, su historia, que había sido drogadicto y que hace un muchacho joven, 22 años, y que gracias a Dios estuvo en una colonia de recuperación y que pudo salir bueno, la fe y la esperanza de poder salir y demás, bueno, y sentir eso de parte de él, ¿no? Uh-huh. La verdad que fue una experiencia maravillosa, por eso lo traía a colación. No me gusta a mí hablar de estas cosas, pero
Pero justo dio el tema, ¿no? Está bueno compartirlo entre nosotros porque nos motiva, nos alienta, ¿no? Que estamos ahí, haciendo la obra. ¿Mm? Creo que es parte lo que estás diciendo, ¿no? Lo que estuviste diciendo. Sí, es parte de eso. Perdón, me meto porque creo que de eso se trata cuando venimos leyendo de tu mano, David, de mano de todos nosotros, las sincronicidades. Cómo nos vamos acomodando en las nuevas situaciones que se nos presentan y parecen nuevas, pero estaban antes y antes no las veíamos, ahora las vemos. Gracias, Roberto, por compartirlo. Testimonio. Testimonios. Dice que le vencieron por la palabra del testimonio. Contar testimonios, dice que en el Apocalipsis es lo que hizo que venciera la palabra, ¿no? El bien. Qué bueno. David, yo te quiero pedir, no sé si me salgo de contexto y Dale. quiero que me expliques que poner la otra mejilla. Cuando la Biblia dice, cuando Jesús dijo, pon la otra mejilla. Primero notamos que existe un Jesús que en el templo tiró las mesas, ¿no? Pero no lo hizo porque lo tocaron a él, sino porque era la casa de Dios. Que quede claro ahí, ¿no? Pero cuando lo agarran y lo llevan a la cruz, él deja. Creo que no es no defenderse. La Biblia habla mucho de que Él es el que nos defiende. Hay textos en el Antiguo Testamento maravilloso que dice, ni caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán, ¿no? Y aun cuando sufrimos por la causa, ¿no? Como pasó con gente del Antiguo y del Nuevo Testamento, que sufrimos por Él, dice que Él se glorifica más todavía. Imagínense que si nosotros nos defendemos, impediríamos que la obra de Dios se manifieste por nosotros. Entonces poner la otra mejilla o la segunda milla, ¿no? Cuando te dicen, llévame esto, era como al judío, el romano, que le decía que lo lleve una carga porque los trataban de esclavos, ¿no? Tomá, llévame esto 1 kilómetro, ¿no? Y este judío le decía, bueno, el cristiano, ¿no? El mesiánico, le decía, puedo llevártela 2 si quieres. Imagínate lo que pasaba en la mente del romano, cuando que estaba queriendo ser vituperado o ¿no? Lo querían esclavizar y que le lleven la segunda milla. Esto compungía el corazón del otro, ¿no? O poner la otra mejilla, quiebra el corazón del otro, le dicen, no, uno sigue la pelea, la pelea se sigue si hay otro que se defiende. Entonces poner la otra mejilla era no activar la guerra, ¿no? No enjuiciar. ¿No qué? No enjuiciar, no claro. hacer juicio. Y no nos defendemos, ¿no? De esto también habla el curso de milagros, ¿eh? Y no sé si yo estoy bien, David, yo lo interpretaba así. Poner la otra mejilla es no emitir ningún juicio y no es poner la otra mejilla para que te golpeen, simplemente ya no va a haber golpe, pues no va a haber reacción. No hay reacción, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque la luz o el agua apaga el fuego, la luz abraza la oscuridad. Eso es poner la otra mejilla. Sí, hoy en día no hay tantos cachetazos físicos, ¿no? Los cachetazos son con palabras, con dichos, lo que me dijo, y ahí le queremos contestar, ¿no? Y ahí Bueno, a veces y saltamos, David, a sí. mí me lo explicaste con esto. Reina preguntó lo que hace días te pregunté yo, porque se ve que sincrónicamente estamos todos conectados en estas preguntas específicas y me dijiste, o sea, ofrezco la otra mejilla. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver también con el perdón. Y cuando no hay nada que perdonar,
O sea, da lo Claro. mismo ofrecer la otra mejilla. Ujú. O sea, Relacioné de esta forma con el perdón, pero quería como que me lo bueno, pusiera más claro. en contexto y ahí está. Sí, yo lo explico a mi manera, pero David lo dice mejor, ¿eh? Ojo. No, pero ven que es sencillo, ¿no? Es no emitir un juicio, no levantar contra el otro nuestro juicio, nuestra palabra, eh, y controlar la benevolencia, ¿no? Diría Garnier, controlar el pensamiento benevolente cuando recibimos un cachetazo, entonces muchas veces el silencio. Y una vez que pegan una vez y nosotros no contestamos, pueden pegar una, dos veces. ¿Cuánto más? ¿Cuántas veces más van a pegar? No pasa nada. Entonces, la paz no se hace con la guerra, ¿no? La paz se hace con la paz. Mm, creo que hay un tiempo maravilloso que viene, que está ya, que ya está, en nuestra experiencia de vida. Estos discípulos que estuvimos hablando recién eran para ellos fracasados, defectuosos, estaban llenos de debilidades, de dudas, y sin embargo fueron los apóstoles. En la jerarquía espiritual ocuparon un lugar importantísimo. Solamente, entonces, ¿qué queda por nosotros, gente? Queda solamente ir y hacer Ir, discípulos. ir. Las señales siguen a los que creen, pero se nos mandó a ir y hacer discípulos. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí le pasé el link a Marcelo, no sé si entró o no, ¿no? Pero es lo que está haciendo Marcelo. Marcelo, ¿qué hace? Hace discípulos. Acá estoy haciendo lo mismo, ustedes están haciendo lo mismo. Y formen gente que hagan discípulos. Enséñenle a los suyos, a los que están ahí en sus grupos, a ser discípulos. No den vuelta, no. Hablen de las enseñanzas, de las cosas que estamos, que tienen que ver con nuestro camino, pero hagan discípulos, es lo importante. Marcelo lo dice, Marcelo lo dice, pues, cuando platica con nosotros y nos habla, dice, conversen, hagan conversación de esto donde quiera que vayan. Y de verdad que no sé, ya lo haces como en automático, pero porque eso es lo que vamos haciendo, conversando en eso. Bienvenido Marcelo, hasta acá, justo Ahí con digo, nosotros. Marcelo.